Estamos con la serie La futura invasión islámica. La futura invasión islámica. Y yo quiero recomendarles a todos ustedes que estas series están en el YouTube. Puedes tú meterte a tu computadora y pon Doctor Armando Alducin YouTube nada más, y tenemos más de 5,500 conferencias, estudios bíblicos, y ahí puedes seguirlas cuando vas manejando en tu carro, en tu casa, antes de acostarte, cuando vas caminando, corriendo, cuando sacas a pasear a tu perro, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque nos encontramos en un mundo como nunca había estado tan confundido y tan desinformado como el mundo actual. Y esto es irónico, porque a pesar de la altísima tecnología a la que hemos llegado, avances científicos, etcétera, etcétera, la desinformación que ahorita, por el amor de Dios, ya no necesitas ni siquiera ir a una universidad para inscribirte y vivir ahí. Ya no tienes que me voy a Estados Unidos a la universidad o a Londres. Ahora ya en tu casa, en tu computadora, puedes tener un título universitario. O sea, tenemos un acceso a la información como nunca jamás lo habíamos tenido. Y cuando se trata del mundo en que estamos viviendo actualmente, con muchísima más razón, necesitas informarte. Porque vuelvo a repetir, es impresionante lo que está sucediendo en el mundo, manipulado por los medios de comunicación, principalmente por élites o grupos como farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, Foro Económico Mundial, personajes muy poderosos, Bill Gates, que es dueño de todas las farmacéuticas, que controlan toda la información y que ahora se sitúan una vez al año en Davos, en Suiza, por un alemán que se llama Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, y se juntan ahí expresidentes, presidentes, diplomáticos, directores de farmacéuticas, multimillonarios, y hacen una mesa, escuchen esto, una vez al año, y ellos en ese tiempo van a determinar y a planear nuestro futuro. Ya no Dios. Ellos han asumido la posición en la que pues va a venir la próxima pandemia. ¿Cuándo la mandamos? Vamos a mandarla en septiembre, no en junio. Y vamos a promover la ideología de género en Latinoamérica. Vamos a tratar que los países tengan la menor información que puedan, porque mientras más ignorante la gente, más fácil de controlarlos. Entonces ya no están a favor de la educación, todo lo contrario. Y tú le preguntas a una persona, oye, te vi desfilar ahí pro Palestina y diciendo que maten a los judíos. ¿Tú sabes lo que es un judío? Creo que vive en Atlacomulco. ¿Tú sabes lo que es la ideología de género y lo que se encuentra detrás? ¿Tú sabes lo que significa realmente un gobierno socialista, un gobierno comunista? ¿Tienes alguna idea, por lo menos en tu cabecita, de conocer un poco la historia de los palestinos? Pero es la forma como se manejan las masas, completamente como robots, como zombies. Y así vemos miles de personas así, muera esto, viva esto, etcétera, etcétera. Son acarreados, como le decimos vulgarmente. En todo el mundo sucede el mismo fenómeno. Se llama psicosis colectiva. Cuando los nazis se reunían 50,000, 75,000 personas en un lugar grandísimo y salía Hitler y levantaba la mano, todos los muchachos que por primera vez iban a un evento, al ver que todos levantaban la mano y gritaban Heil Hitler, lo hacían también y comenzaban a adorar a esa persona sin conocer la ideología que se encontraba detrás del nazismo. Entonces no hay peor cosa que una persona que sabe o que no sabe que está encarcelada y que se convierte en un esclavo. En otras palabras, no hay peor esclavitud que tú no sepas que estás encarcelado. Qué terrible es poder vivir creyendo que somos algo o sabemos algo cuando estamos en una prisión de ignorancia, de paganismo, de subcultura, que nos impide realmente ni siquiera hablar con nuestros hijos
o dar un testimonio a la gente o a un foro de científicos o de socialistas o de médicos o de psicólogos o de psiquiatras o de estudiantes o en tu universidad o a los maestros, porque no tenemos la información adecuada. Y la Biblia dice que la única verdad se encuentra en este libro. Haríamos bien en estar atentos a este libro como jamás en la historia lo habías hecho tal vez en tu vida. De levantarte y abrir la Biblia y leer los salmos, orar, platicar con Dios. Señor, guíame en esta mañana, instrúyeme. Tengo un problema con mi hija, con mi hijo. Dime, dime, Señor, cuando recurrimos al Altísimo Dios, creador de los cielos y la tierra, se llama fe. Pero si vives como un chivito, ¿verdad? Y todas las decisiones las tomas sin tener el tiempo con Dios, ¿cómo crees que Dios te va a ayudar? O viene una enfermedad, Señor, ¿por qué no sanaste a mi hijo? ¿Por qué se murió? Pues, y antes de que se muriera tu hijo o que estuviera enfermo, ¿tú vivías cerca de Dios? Hazte esa pregunta. Pero no cuando tengas la necesidad, Señor, por favor, ayúdanos, no tengo trabajo, perdí esto, o me violaron, o estoy embarazada. Y antes de eso, caminabas con Él. Y entonces lo usamos a Dios como un genio de la lámpara de Aladino, donde cuando necesitamos, frotamos la lámpara, sale el genio y el genio te pide que le des un deseo. Y Dios no es un genio de ninguna lámpara de Aladino. Él es el Dios todopoderoso. Y cuando caminamos con Él, Dios nos responde, nos protege y nos dirige. En este capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, donde estamos basando esta serie, la futura invasión islámica, encontramos una profecía de más de hace 2500 años. Y en esta profecía, lo más sorprendente para muchas personas que ni siquiera tienen conceptos adecuados acerca de las Sagradas Escrituras y que dicen, no, la Biblia es un libro hecho por los hombres y tiene muchos errores. Te repito, hablan como pericos. Porque el maestro lo dijo, porque un noticiero, porque un anuncio, hablan lo que oyen sin que ni siquiera hayan podido comprobar realmente que eso que les dijeron es verdad. Entonces, es impresionante que vengamos a un libro como las Sagradas Escrituras y nos muestre exactamente el panorama que estamos actualmente viviendo. Y cuando checamos esto con lo que está pasando a nuestro alrededor y sabemos que tenemos una guía, una brújula que podemos consultar, decimos, esto que está pasando no es coincidencia. Aquí lo decía ya hace 2500 años. Estas naciones que se están reuniendo ahorita, de las casi 200 naciones que hay, no es coincidencia que son exactamente el grupo de naciones que la Biblia mencionó hace más de 2600, 700 años, que estén actualmente formando una alianza. Es increíble que lo que está pasando en Israel está exactamente lo que dijo la Biblia que iba a suceder en los últimos tiempos. Y todo esto lo hizo Dios, el Espíritu Santo, para atraer nuestra atención a las Sagradas Escrituras. Haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero si no somos hombres y mujeres de la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo en tinieblas, confundidos, siguiendo la borregada y las corrientes del mundo, que es una corriente que dirige el príncipe de la potestad del aire, que se llama Lucifer. Y ahorita el mundo ya está completamente dividido. Ahora ya sabemos quiénes son de la América y quiénes son de las Chivas. Ahorita ya nadie trae la mitad de la América y la mitad de las Chivas. Ahorita ya se definió el mundo. ¿Quiénes están del lado del mal y quiénes están del lado del bien? Pero de una forma como nunca lo había habido. Y todos estos sucesos que están brotando a nuestro alrededor están determinando de qué lado te encuentras, a quién apoyas. Rápidamente, un ejemplo. Ahora que Israel fue invadido por este grupo terrorista de Hamás,
Es impresionante lo que hicieron con casi 1,200 judíos, aparte de los que siguen todavía como rehenes. Pero aparte de lo impresionante, se los dije creo que en la segunda o tercera conferencia de esta serie, de que a las mujeres les abrieron el vientre y les sacaron al niño. A los niños con desatornillador les sacaron los ojos enfrente de los papás y después quemaron a los niños enfrente de los papás. Niños de menor de 1 año. Entre 3 o 4 violaban a una señora o una mujer. Hicieron barbaridades, atrocidades. O sea, era un grupo de demonios, de personas endemoniadas. Pues sí, qué carnicería tan impresionante. Pero lo peor que sucedió actualmente es que en lugar de que se levantara en el mundo un consenso de compasión, podríamos llamarle un verdadero humanismo. Vamos a orar por esos prisioneros. Dios mío, a mí no me hubiera gustado que entrara a mi casa y a mis hijitos los quemaran enfrente de mí, o a mis hijas las violaran enfrente de mí y después me mataran a mí enfrente de mi esposo, después a mi esposa y después nos acabaran quemando a todos. A nadie le gustaría eso. Y cuando yo oigo esto, yo no voy a preguntar, oye, ¿a los que quemaron eran judíos o eran italianos o eran mexicanos? No, eran seres humanos. Entonces, si yo vivo en un vecindario donde hay una casa de cristianos junto a mi casa y una casa de musulmanes junto a mi casa, y a los musulmanes los atacan, ¿qué voy a escoger? ¿Defenderlos o no defenderlos? Porque son musulmanes. No voy a escogerlo de acuerdo a lo que son, voy a escogerlo de acuerdo a lo que son seres humanos. Y si son musulmanes, los voy a defender. ¿Por qué? Porque hago a un lado la teología, hago a un lado la escatología y me guía simplemente la humanidad. Ese es mi prójimo. Dijo Jesucristo, ¿quién es tu prójimo? El que necesita de ti. Y ahora en el mundo pasó completamente lo contrario. Muerte y exterminio a Israel. Ponían las fotos de los rehenes que todavía están en captividad ahí en Gaza con este grupo terrorista y los arrancaban de las paredes y quemaban los cartulinas donde ponían las fotos de los que tenían que orar para que liberaran a estos rehenes. El mundo entró en una cautividad nunca vista, en un egoísmo, centrados completamente, sin darse cuenta, en un racismo, porque lo que es un racismo. Tú le preguntas a una persona, oye, pero ¿por qué apoyas a alguien que acaba de asesinar? Un país tiene derecho a defenderse. Pues porque la mayoría está en contra de ese país, sin saber realmente lo que es ni siquiera la humanidad. Cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta que es el síntoma más grande de descomposición de la raza humana. Estamos completamente pudriéndonos. La raza humana está completamente en tinieblas totales, donde cuando ya no distingues la verdad de la mentira, lo que es bueno y lo que es malo, y a lo malo le llamamos bueno, y a los genocidas que fue Hamás, que son genocidas, matan a 1,200 personas, y a las víctimas les llamas ahora genocidas por perseguirlos. Dices, oye, pero ¿qué te pasa? Ahora, de manera que yo soy el genocida. El derecho de perseguir a un asesino, un criminal, me convierte ahora en un genocida, de acuerdo a los medios masivos de comunicación, por el amor de Dios. Así de inverso están los valores completamente en el mundo, invertidos 100%. Y es interesante que en este capítulo 38 y 39 de Ezequiel se muestren claramente que las naciones que van a terminar persiguiendo a Israel, por las cuales Israel se va a convertir en el centro del odio mundial. Bíblicamente, escúchame, la tercera guerra mundial, o un sinónimo, la batalla del Armagedón, Joel capítulo 3, Zacarías 12 y 13 y 14, Apocalipsis capítulo 16. Esta última guerra mundial va a ser una confrontación
de naciones musulmanas en contra del pueblo que Dios mencionó. Dios en Génesis: el que maldiga a Israel será maldecido, el que bendiga a Israel será bendecido. Y hemos visto por qué Dios escogió a un pueblo, porque tenía que escoger a alguien donde viniera genéticamente el Mesías y donde pudiera el ser humano recibir esto que ellos le llaman la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y donde a través de este libro el mundo supiera cuáles son las leyes de la ética y de la moral que nosotros no vamos a legislar, porque el ser humano no puede legislar la moral. Solo el juez, el creador del universo, tiene el derecho de decirnos qué es bueno y qué es malo. Y como el mundo actualmente ignora estas leyes, ahora al niño no es niño, es niña. Y ahora la niña es niño, no es niña. Y ahora un niño de 6, 7 años o de 12 años que quiera cambiar sus órganos genitales o sus órganos sexuales y entrar a un transgénero, ya no tienen que pedirle permiso a los papás, sino al gobierno. ¿Por qué? Y la bandera que usan es que tú no le puedes quitar el derecho a un pederasta tampoco. A una persona que le gustan los niños, no le gustan las mujeres, no les gustan los hombres, le gustan los niños. Ellos tienen el derecho que tú no tienes. Claro, porque a ti no te gustan los niños, pero al que le gustan los niños, tenemos que darles el derecho de que sean pedófilos. Esto es una locura, es un manicomio. ¿Por qué esta forma de actuar tan irracional, tan psicopática del mundo, esquizofrénica, paranoica, sádica? Ya se volvieron locos. Y los que llevan esta agenda, vuelvo a repetir, son aquellos que están manejándonos y determinándonos qué vamos a comer, qué no vamos a comer. Ahora que ya no les den carne de chivo ni de vaca, vamos a producir en fábricas carne, ¿verdad? Que no sea natural, jugos que no sean naturales. Vamos a tratar de inventar medicinas. Vamos a impedirles a todos los que descubran la medicina contra el cáncer, a detenerlos, porque el día que se descubra la vacuna contra el cáncer, las farmacéuticas se mueren de hambre. El día que se descubra la medicina para la diabetes, las farmacéuticas se mueren de hambre. ¿Me van siguiendo? Son intereses increíbles. Hace una semana Putin, el de Rusia, acaba de decir que van ya a sacar la vacuna contra el cáncer. Todos decimos: Dios mío, esto que estamos esperando. Y por otro, las farmacéuticas: ay no, nos vamos a morir de hambre. Este es el interés del mundo. Se perdió la humanidad. ¿Ya estás comenzando a abrir los ojos? ¿Ya te diste cuenta del mundo que vivimos? Si no los abres, la corriente te va a arrastrar. Entonces, ¿cuándo nació el Islam? Antes de entrar y continuar con Ezequiel 38. El Islam nació 605, 606 años después de Cristo. Pasaron 605 años sin que hubiera absolutamente ninguna religión tan satánica como es el Islam. Lo voy a explicar. Porque hay una defensa, ¿verdad? Y yo tengo amigos musulmanes que los aprecio. Hoy cuando voy a correr hay un señor musulmán ya de edad que siempre me saluda así. Yo le saludo así también y platicamos. Y él es ignorante completamente, así como hay católicos que dicen que son cristianos, pero son sinceros. Y no saben que María no es la intercesora ni la que murió en una cruz. Que no hay necesidad de San Azcapotzalco, ni Santa Clotis de Atlacomulco, ni San Jerónimo de los choferes, que solamente hay un mediador. Entonces, así como hay esta ignorancia, hay muchos que son sinceros, pero sinceramente equivocados. Hasta que les llega la Biblia a sus manos y viene la revolución completamente. Entonces, también hay musulmanes sinceros, hay palestinos sinceros, que realmente no sabían lo que iba a hacer, aunque la mayoría sí lo sabía. Hay todavía palestinos que viven en la ignorancia completamente, que ni a la escuela han ido y solamente siguen lo que el gobierno les dice que tienen que hacer. Para que esto quede claro,
Entonces Dios ama a los palestinos, Dios ama a los árabes, a los mexicanos, Dios ama al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo entero. Pero ¿qué pasa con las personas que permanecen encarceladas? Son las personas que no conocen todavía la verdad. La verdad de tu religión, la verdad de tu filosofía, la verdad de tu ideología, la verdad de cómo lo que es ser padre, no saben cómo ser una mamá, no saben cómo ser hijos. Vivimos en una ignorancia tremenda. Y Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, es la verdad la que te saca de la esclavitud, la que te saca de tu prisión donde tú te encuentras, la que te quita toda el polvo y las tinieblas y las telarañas con las que nacimos, que están aquí, de mis maestros, de mi papá que tal vez se equivocó en educarme, o mi mamá, o mi tío, o mis amigos, pero todos nacimos infectados. ¿Y qué es la iglesia? Es el hospital de Dios, donde la gente de todos lados, culturas, homosexuales, lesbianas, transgéneros, pandilleros, borrachos, jugadores, vienen aquí a oír qué cosa, que hay una verdad, una sola verdad, y es una cruz, donde el Hijo de Dios vino al mundo, dio su sangre, para que tú, no importa cómo estés o lo que hayas seguido, vengas a la cruz y le permitas a Jesucristo entrar a tu vida y hacerte una nueva criatura. Cosa que nunca encontrarás en ninguna ideología, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el control mental, ni ningún otro método que puedas tú conocer en el mundo podrá ayudarte más que la sangre de Jesucristo. Mahoma, 600 años después de Cristo, vivía cerca de la Meca y la Meca, en lo que es Arabia Saudita actualmente, dijo que se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Y que el ángel Gabriel le reveló cosas de donde sacó el libro del Corán. 600 años antes de esto, Gálatas 1, versículo 8 al 10. 600 años antes de esto, el apóstol Pablo escribió: si viene un ángel o cualquier otra persona que venga a decirte o a contradecir el evangelio de la gracia de Jesucristo, sea anatema. Entonces, cualquier persona, después de que se me apareció un ángel, se me apareció la Virgen, se me apareció un santo, tenemos que entender que son manifestaciones del ocultismo, de un poder que existe de las tinieblas, que nos trata de alejar de la verdad. Y esto es real. Lo podemos ejemplificar y testificar a nuestro alrededor con tanta gente que vive en tinieblas. ¿Cómo es posible que puedan pensar eso? Pero así es como piensan, porque ya sus neuronas están afectadas, ya no entienden claramente, ya no ven lo blanco ni lo negro, ven lo gris. Ya no hay bueno, ya no hay malo, hay una mezcla entre los dos que ellos han definido en su corazón, y profesando ser sabios, se convierten en necios. Porque se han envanecido en sus razonamientos, creyendo que sin Dios podemos llegar al conocimiento de la verdad. Entonces este ángel le comienza a revelar a Mahoma que esto y que el otro, y la primera parte del Corán se llaman sutras, en lugar de versículos se llaman sutras. Y pues esto y aquello, se menciona a Moisés, se menciona a Jesucristo como profeta, se menciona a la Virgen María en el libro del Corán, etcétera, etcétera. Y luego la otra mitad, cuando Mahoma comenzó ya a volverse un guerrero, cuando se le subió completamente la nata, como decimos en México, porque cuando una persona la sientas en el trono y le das poder y le das dinero, se descompone completamente. Porque no fuimos creados para ser alabados por los hombres, ni por tener mucho dinero, ni mucho poder, porque el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y así funciona en todas las áreas de la vida. A un deportista no puede ser un deportista que lo conviertas en un dios, porque se le sube y acaba muy mal ese deportista. A un político, a un estudiante, a un doctor, a un médico, cualquiera que reciba demasiado de la vida, se enorgullece. Tenemos esa tendencia de centrarnos en nosotros
y creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Y ahí es cuando viene la caída. Antes de la soberbia antes de la caída es la soberbia. Entonces, cuando vemos nosotros toda esta serie de advertencias de parte de la Biblia, nos damos cuenta que ya, si es la otra parte del Corán, Mahoma se convierte en un guerrero y comienza a escribir la otra parte del Corán, donde ya se dice: maten a todos los que no son musulmanes, a los infieles se llama. Y específicamente la palabra o el término infiel en el libro del Corán significa judíos o cristianos, que somos tú y que soy yo. El Corán habla también claramente que es imposible que puedan todos adorar a Alá, que Alá no es Jehová. Jehová es el Dios, ¿verdad?, de Padre Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero. Alá es un nombre inventado por ellos, que es el Dios precisamente del Islam. Y ellos enseñan claramente de que ellos tienen que matar, torturar, porque el día que ellos maten en el nombre de Alá, ellos pueden, si son muertos, los esperan 72 vírgenes en el cielo. Cualquiera dice: yo quiero ser musulmán, ¿verdad? Vean ustedes las trampas. Si yo aviento un anzuelo en el mar y lo jalo, ningún pez lo va a agarrar. Pero si a ese anzuelo le pongo una carnada, entonces el pez no se va tras el anzuelo, se va sobre la carnada. Si el pez pudiera discernir y distinguir la carnada del anzuelo, nunca lo mordería. Se llaman trampas, es la trampa para pescar, los anzuelos con carnada. Si voy en el bosque y un oso no conoce esas ramas que están ahí, está una trampa, el oso pisa, o el lobo o el coyote o lo que sea, su pata, y se cierra la trampa y queda completamente a merced del cazador. El más grande artífice, creador y diseñador de las trampas se llama Lucifer. Y las trampas que nos pone a nosotros y las que le pone al mundo, si tú lo supieras, porque dice en la Biblia: no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios, capítulo 11. Entonces, si tú ignoras las maquinaciones y las trampas, que se puede disfrutar de santo, que puede hacer que una estatua les haga que le sangren los ojos, que de repente creas que se aparece un ovni y tú creas no, si realmente hay marcianos, hay extraterrestres, y comienzas a ver el mundo alrededor de todos los fenómenos psíquicos y paranormales que existen, y lo atribuyes que realmente son reales y que no son producidos por una energía satánica, ya mordiste el anzuelo. Ya lo mordiste, sin saber que detrás de eso se encuentra Satanás. Y cuando abres los ojos, ya no eres tan fácilmente engañado. Entonces, qué increíble que Mahoma haya hecho exactamente lo que 600 años antes Pablo dijo: aunque un ángel del cielo venga y se te aparezca, Armando, ahí enfrente de ti, te diga: te traigo una nueva revelación, la Biblia no está completa, etcétera, etcétera. Ese ángel es un ángel o un principado satánico, que se disfrazan como ángeles de luz. Y le pasó al mismo al que fundó la secta de los mormones, José Smith, 1890 más o menos. Se le aparece un ángel a José Smith y le dice: Pepino, vea aquí cerquita, allá cerquita de Tlalnepantla, y vas a encontrar ahí un montón de tierra, y desentierra lo que está ahí, y vas a encontrar 2 placas de platino, y ahí esas placas de platino son la revelación de Dios para ti. Y José Smith sacó esas placas, y ahí de esas placas se formó el libro del Mormón. Otra vez, una persona que dice que se le apareció un ángel, cuando la Biblia dice claramente que aunque se te aparezca y diga que es la Virgen de Atoche o el niño de Atoche o lo que sea, y te diga: aquí estoy en la noche, o por sueños, o por una reunión con los mediums y con los demonios, y yo soy el espíritu Cuauhtémoc que te está diciendo esto y el otro, sean anatemas. No es verdad.
Ya lo que Dios tenía que decirnos está aquí completito. Y si alguien le quiere agregar, sea anatema. Y así termina Apocalipsis capítulo 22. Si alguien le agrega algo a la Biblia, las maldiciones de las leyes caerán sobre ellos. Entonces tenemos que abrir ya los ojos y darnos cuenta que necesitamos conocer mejor la Biblia. La Biblia menciona el imperio egipcio, el imperio asirio, tomen nota, egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano. 7 imperios hasta ahorita, que se encuentran en Apocalipsis 17. Lo vamos a ver después, tal vez en otras conferencias de esta misma serie. ¿Quién será el 8º imperio o el 7º imperio que viene antes del imperio final? ¿Qué siguió? ¿Qué imperio siguió a Roma? El imperio otomano turco, que duró casi 500 años y que hasta 1923-24 del siglo pasado, los ingleses con el general Allenby conquistaron porque estaban unidos en la Primera Guerra Mundial, y el imperio otomano turco musulmán con base en Estambul, en la nación de Turquía moderna, es derrotado. Y desde 1923 y 24 que el imperio otomano turco perdió, hasta el siglo XXI, el Islam comenzó otra vez, llegó Satanás. Vamos a desenterrar esto porque es el momento en que ustedes van a entrar a la batalla final. Y el primer movimiento fortísimo que levantó Satanás para la resurrección del imperio otomano turco fue el grupo ISIS en el Medio Oriente. Este grupo ISIS comenzó a levantarse muy fuerte, todos vestidos de negro, etcétera, etcétera. Y la bandera de ISIS decía lo siguiente: para que venga el Mahdi. Desenterraron la profecía del Mahdi que tiene el Corán también, que es un Mesías para los musulmanes, pero de acuerdo a la profecía del Islam, el Mahdi va a ser el anticristo de nosotros. Ellos no lo saben, pero les voy a explicar. Entonces el grupo ISIS dijo: el Mahdi tiene que venir, pero para que venga tiene que haber una guerra mundial. Entonces ISIS comenzó a hacer cosas ante los ojos de los que estuvimos observando muy de cerca lo que pasaba, tan locas que dices, ¿qué les pasa? Y decíamos, ¿qué les pasa? Por no conocer la ideología detrás del Islam, detrás de ISIS, que era lo que los manejaba a ellos. Entonces el ISIS comenzó a hacer. Vino un piloto japonés y lo quemaron vivo. Vino un europeo y le cortaron la cabeza. Y comenzaron a cortarles la cabeza porque el instrumento del Islam es la decapitación. Les estoy dando demasiados claves ahorita. En Apocalipsis 20, versículo 2 y 3, dice la Biblia que el anticristo va a usar la decapitación. Vamos acercándonos un poco más. Por eso que tenemos que poner línea sobre línea, precepto sobre precepto para ir entendiendo. Entonces el mundo dijo: oye, ahora ya se levantó Japón contra ISIS, ya se levantó la OTAN contra ISIS, Estados Unidos, ¿qué están locos? ¿Qué no saben que están contra el mundo entero? Eso es lo que ellos querían, que el mundo entero se levantara y entrara al Medio Oriente y se produjera la Tercera Guerra Mundial, porque después de la guerra viene el Mahdi por ellos. Gracias a Dios que otra vez, ¿verdad? El expresidente Trump fue el que acabó con ISIS. ISIS fue formado por todos los ex generales de Saddam Hussein de Irak. Entonces, cuando ahorcan a Saddam Hussein en Irak, los mismos compatriotas de él, los jueces, ellos lo colgaron. Todos los ex generales de Saddam Hussein formaron el grupo de ISIS, porque ellos habían sido adoctrinados ya por Hussein que necesitaban conquistar el Medio Oriente. Porque la visión del Islam es la siguiente: si no tenemos el Medio Oriente bajo nuestro control, no podemos conquistar el mundo.
Entonces, el Medio Oriente tiene que caer en manos del Islam. Y después ya vino también Al-Qaeda, que Al-Qaeda ya tenía un poco más de anticipación a ellos. Cuando matan a Osama Bin Laden, aparentemente Al-Qaeda, otro grupo terrorista también islámico, desaparece. Y después Irán se convierte en la mamá. Y hasta ahorita Irán es la mamá de todos los grupos terroristas del mundo entero. Irán es la nación protagonista número 1 del terrorismo. Entonces, Irán entrenó a Hamas, los que acaban el 7 de octubre de invadir Israel. Después forma a las guardias revolucionarias de Irán y de ahí saca al grupo Hezbollah. Y comienzan a mover sus cuarteles generales a la nación del Líbano. Y así como en Irán gobierna la religiosidad de los ayatolas y no gobierna en Irán el presidente de Irán, lo mismo en el Líbano. Y van desbancando, van dando golpes de Estado para que sean los terroristas los que gobiernen finalmente los territorios o las naciones. Entonces forman a Hezbollah. Hezbollah le da un pinochetazo al gobierno del Líbano y ahorita el gobierno del Líbano pues es un papalote, es un títere, porque el que gobierna el Líbano es Hezbollah. Y después vienen los Hutis en el Yemen, sostenidos también por Irán en la península arábica, casi, ¿verdad? Junto al Golfo del Mar Rojo, que está ahorita un conflicto tremendo porque están bombardeando los Hutis a los barcos ingleses y comerciales de Europa para impedir que ese estrecho no entre nadie más que ellos. Y eso es lo que está haciendo que, como una vena, ¿verdad? ¿Qué es la arteriosclerosis? ¿O qué es cuando te da un infarto al corazón? Cuando tus venas son como mangueras. ¿Qué le haces así a la manguera? Pues el agua ya no pasa, ¿verdad? O pasa y el corazón ya no tarda y se viene el ataque al corazón. ¿Y qué fue lo que hizo que se te cerraran? El chicharrón que comes, la Coca-Cola que bebes tarde o temprano, los dulces y todos los postres que comes van comenzando a amontonar, a que se haga más chica, hasta que se produce, ¿verdad?, un coágulo que produce problemas cerebrales y problemas de infartos al corazón. Así pasa también en el mundo médico, científico y en el mundo político también. Los que están estrangulando los grupos terroristas, el Golfo Pérsico, el área del Mar Rojo, donde está junto a Egipto, para que puedan estrangular los lugares que sustentan al mundo entero comercialmente y desencadenen una guerra mundial, porque es lo que quieren. Irracional para nosotros, sin comprensión, pero es que es la ideología de ellos. Y hasta que tú no entiendes la ideología del Islam, no entiendes lo que está pasando en el mundo. Hasta que no entiendes por qué hicieron la carnicería que hicieron ahí en los kibbutz de Israel, no entiendes cómo puede haber tanta barbarie, tanta maldad en el corazón humano de hacer lo que hicieron, que es indescriptible, casi peor que lo que los nazis hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso rápidamente en Ezequiel 38 dice la Biblia: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog es un nombre para una persona líder. Gog no es un nombre propio. Es la palabra que se usa para un César, capitán, teniente, comandante, líder de cualquier cosa. La cabeza de alguien. La palabra Gog es la cabeza de alguien, o el que encabeza un grupo determinado. Y cuando dice la Biblia hace 2700 años en tierra de Magog, lo voy a explicar en otras series con más claridad. Vamos a buscar unos mapas también para ponerlos aquí con PowerPoint. Cuando dice tierra de Magog, Magog es, escúchame, Magog comienza en Ucrania. Ucrania, y te vas bajando, ¿verdad? Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, y llega a Turquía, llega a Armenia, llega a todas estas áreas juntito que rodean todo lo que se llama la Anatolia antiguamente, que es la tierra magogita.
Esta área principalmente fue abandonada cuando cayó el comunismo en 1991, cuando Mikhail Gorbachev fue con el Papa Juan Pablo II y le dijo: el comunismo fracasó, es una ideología que no se puede llevar a cabo y nunca se va a poder levantar, porque para que el comunismo triunfe tiene que haber asesinatos, tiene que haber eliminación de la gente, tiene que haber opresión, tienen que ser gobiernos totalitaristas. Si no son totalitaristas, no funciona el comunismo. Bueno, se olvidó el comunismo, la Guerra Fría también, etcétera, etcétera. Y entonces pasamos ya al siglo XXI y renace Vladimir Putin, pero ya no con la tendencia comunista, sino con la tendencia de recuperar el 30% de los territorios que perdió la Unión Soviética en 1991 cuando cayó el comunismo, que son Kazajistán, Kirguistán, Kuzbekistán, Uzbekistán, todas estas repúblicas ahora islámicas, todas menos Ucrania, pertenecen a la antigua Unión Soviética, y hasta que no pasen a control completamente de este líder que es Gog, no se podrá llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial. Pero antes de eso es importantísimo que el Medio Oriente tenga un patrón. Y ahorita el patrón, el Medio Oriente, se lo están disputando Arabia Saudita e Irán. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita son musulmanes sunís e Irán son chiitas, que son las dos ramas en que se divide el Islam. Entonces Arabia Saudita no está muy contento con Irán y están haciendo transacciones, pero los dos ambicionan el control del Medio Oriente, el control del petróleo y establecer el nuevo orden mundial musulmán. Y para ello tienen que matar a todos los que no son musulmanes. Y por eso cuando se fundó la Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat, entonces comprendemos por qué la Constitución, búscalo en el Google, no me hagas caso a mí ni me creas. La Constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, búscalo. Y unos artículos dice: nuestro propósito es exterminar a la nación de Israel. Así que por eso es imposible dos estados dentro del territorio de Israel. Es lo que está peleando políticamente ahorita. Y lo sabe el presidente de Estados Unidos, y lo sabe el de Inglaterra, y lo sabe el Kohl de Alemania, y lo saben en Italia. Pero son puras cosas políticas. Saben que nunca podrá funcionar dos estados, porque ni los musulmanes quieren eso, ni tampoco los judíos. Los judíos, ¿por qué? Porque saben que los musulmanes siempre van a querer asesinarlos. Es su motivación. Y los musulmanes porque no quieren que nadie esté en Israel más que ellos. Y toda Jerusalén tiene que pertenecer al Islam. Así que los unos y los otros, o te sales tú fuera o te sales tú fuera. Pero no podemos convivir los dos juntos. Y políticamente es lo que es el teatro fantástico que se está jugando en el mundo para la desinformación y para que la opinión sea: no, pobres palestinos, los tienen ahí marginados, como encarcelados, sin entender lo que se encuentra detrás. ¿Han aprendido algo? Démosle gracias a Dios. Te alabamos, Señor Dios eterno, Dios y Padre de Jesucristo, por habernos dejado tu palabra santa, tu palabra que está viva, que el Espíritu Santo la hace viva dentro del corazón humano y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Gracias por habernos enviado al verdadero Mesías, a tu Hijo Jesucristo, que hace 2000 años abrió sus manos en una cruz y con una muerte sacrificial envía un mensaje a todas las generaciones diciéndonos: te amo. Dios te ama. Dios no es un Dios de odio, Dios es un Dios de amor. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Él no quiere que tú sigas en ese camino de perdición, de oscuridad, de ignorancia que te ha encarcelado,
y tal vez piensas como piensas porque la verdad no ha prevalecido en tu alma. Dios te pide en esta mañana que te arrepientas de tus pecados, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Que vengas a la cruz y le digas con todo tu corazón estas palabras: Señor, te pido perdón por mi vida. Cuánta ignorancia reconozco que hay en mí. Necesito tu luz, tu guía, tu misericordia para que me perdones y me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, te abro mi corazón y te pido en este instante que entres a mi vida como mi Dios y mi Salvador, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo ahora. Amén. ¿Qué haríamos sin este libro? ¿Qué haríamos sin este libro maravilloso que es la palabra de Dios? ¿Qué haríamos? Los cielos y la tierra van a pasar, pero siempre permanecerá su palabra, a la que haríamos bien en estar atentos si nos decimos cristianos, como una antorcha en tantas tinieblas que han rodeado al mundo.